Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor estar en este día con estas personas que me acompañan para hablar de un tema tan relevante. Ante todo, felicitaciones por organizar esta jornada de un tema tan relevante. Y no hace falta que les presente a Norma Morandini, que es una querida amiga, una persona sumamente comprometida con el tema de los derechos humanos, que acaba de escribir una obra deliciosa que se llama Silencios, y que vamos a tener el gusto, además de escuchar un primer análisis de Rubén Chabao, a quien tengo el gusto de conocer en este momento. Rubén, todo tuyo. Bueno, yo no me presenté, soy Adriana Amado, perdón. Gracias, Adriana. En bambalinas, vamos a pasar chivos. En bambalinas, acabo de conocer a Adriana y le dije que yo soy un fiel oyente de su programa, 3 Hemisferios, y que lo sigo muy atentamente. Así que, con Carolina Moroso, que estuvo, y que antes estuvo Carolina Moroso, y de esas cosas que contribuyen a los debates sociales, a la conversación pública. Y habíamos pensado esto como un diálogo con Norma, y yo quiero agradecer primeramente a Gabriel Salvi, a la gente de Cadal, por la invitación a este diálogo, en el cual vamos a hacer los tres, que después vamos a construir esta conversación. Y les digo que si estuviera en un auditorio integrado exclusivamente por argentinos, acaso me ahorraría hacer una introducción de quién es Norma, pero entre nosotros hay muchos colegas aquí presentes que vienen de otros países, ¿no? Y para quienes que no han transitado de algún modo aquí sus vidas, y para quienes acaso Norma no ocupe, como para sí muchos de nosotros, un lugar referencial. Podemos decir que Norma, la autora de Silencios, es una mujer del medio siglo argentino, que ha sido testigo y protagonista fundamental de lo que a este país le ha sucedido y le sigue sucediendo. Norma tiene estudios en psicología y medicina, aunque dedicó su vida al oficio periodístico. Ha sido diputada y senadora nacional, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, y su propia biografía, la de su familia, como la de muchas otras familias argentinas, se quebró trágicamente en septiembre del 77, cuando sus hermanos Néstor y Cristina fueron secuestrados y luego pasaron a ocupar la extensa lista de desaparecidos. Norma fue, entre tantísimas otras actividades que desarrolló, cronista del histórico juicio de las juntas, ese parteaguas en nuestra historia político-cultural, que fue impulsada por la administración de Raúl Alfonsín en el primer momento de recuperación democrática, y además se comprometió con su oficio en diferentes casos muy relevantes para los argentinos. Esto se lo cuento a los compañeros latinoamericanos, entre otros el de también desaparición y asesinato de la joven catamarqueña María Soledad Morales, un caso que puso a la luz pública los estragos de la impunidad y el abuso de poder en los estados feudales de nuestro país. Norma ha escrito innumerables textos, ha sido corresponsal de numerosos medios periodísticos y siempre se ha expresado públicamente sobre gran parte de nuestros dolores y dramas, ¿verdad? Antes de este texto hubo otros, y de entre ellos destaco De la culpa al perdón. No lo busquen en la librería porque es inhallable, porque acaso esas páginas sean las que dialogan acaso más íntima y profundamente con este libro. Un libro en el que Norma se ha propuesto revisar el pasado argentino, más precisamente el de los años previos y posteriores a la gran violencia política desatada en los años 70, arrojando preguntas, intentando quebrar la clausura
sobre tantos temas que podríamos calificar de fundamentales, si de verdad queremos entender qué es aquello que nos ocurrió y nos sigue ocurriendo, ¿no? ¿Verdad? Este libro, Silencios, despliega a los ojos del lector una inmensa biblioteca, conformada por aquellos autores en los que Norma apoya buena parte de sus reflexiones, ¿no? Hannah Arendt, Tzvetan Todorov, bueno, Václav Havel, Bertolt Brecht, Primo Levi, entre tantísimos otros. ¿Qué es, podríamos preguntarnos nosotros, lo que aún no ha sido dicho sobre nuestro pasado criminal? Y uno podría dar vueltas a la pregunta y preguntarse si no sería mejor interrogarnos por qué no ha sido del todo escuchado lo que fue dicho y escrito por tantos protagonistas de esa generación que, al igual que Norma, no aceptaron plegarse sumisamente a los mandatos de una memoria domesticada, sino que por el contrario se esforzaron en intentar construir un pensamiento crítico sobre ese ayer. Es decir, quiero decir, lo que dice Norma se suma al eco de otras voces. Y siguiendo esta idea, tomo un puñado de autores, seguramente muchos de la sala los conocen bien, pienso en los ensayos y las intervenciones públicas de Hugo Besetti, de Claudia Gil, de Sergio Bufano desde las páginas de la revista Lucha Armada, de Oscar del Barco, iniciador de una polémica a la que Norma hace referencia, del imprescindible, podría decir así de ese modo, a pesar de que dicen que no hay imprescindibles, el Toto Schmuckler, de Beatriz Sarlo, entre tantísimos otros intelectuales que arriesgaron en su momento su pensamiento y escritura en una dimensión valiosamente crítica, al proponerse elaborar un pensamiento al que uno siente que se le ha opuesto, de algún modo, una férrea resistencia, por el solo hecho, y nada menos claro, de no aceptar convalidar ni los lugares comunes con que se nombra ese pretérito, ni aceptar que ese ayer sea considerado una zona sagrada e incuestionable a la que no le cabe que se le formulen preguntas incómodas. Dice Todoro que lo que la memoria pone en juego, es verdad, Norma, es demasiado importante para dejarlo a merced del entusiasmo y la cólera. Y esta idea que toma Norma permea buena parte del libro, un texto que puede ser leído como un diálogo en torno a la memoria, a aquello que la memoria puede servirle, serle útil a una sociedad si se la despoja del mezquino interés partidario o estratégico, ¿no? Una memoria que se vuelve realmente valiosa cuando no reivindica otra cosa que el derecho de los que fueron humillados por la violencia a ser dignamente recordados y a tratar de entender qué fue lo que hizo que esa violencia tuviera lugar entre nosotros. Para cerrar, en un preciso y hermosísimo texto dedicado al libro de Norma que estamos presentando, Lucas Martín se centra en la sensación de dolor que permea las páginas del libro de Norma. Y allí dice que el dolor con que fue escrito este texto ordena la reflexión porque tiene la capacidad de rescatar a la razón del olvido, permitiendo jerarquizar lo que verdaderamente importa en una sociedad que vivió el terror de Estado. De ese dolor como hecho colectivo, dice Lucas Martín, nace o nacería el derecho a hacer preguntas de cuyas respuestas nadie puede arrogarse autoridad excluyente. Y vuelvo a repetir esto que dice Lucas, y también parafrasea Norma, de las cuyas respuestas nadie puede arrogarse autoridad excluyente. Entonces no se trata tanto de preguntarnos para poner las cosas en su lugar, sino de recordar o preguntarnos dónde era que estaban aquellas cosas, las cosas que verdaderamente importan, para de ese modo poder empezar a estar un poquito más en paz con nuestros muertos, ¿no? Para hablar entonces de esos muertos,
de ese pasado, del lugar de la violencia en el corazón de nuestra o nuestras sociedades, para hablar de los sentidos y las consecuencias que tuvo el anhelo revolucionario para varias generaciones, de los silencios, de las clausuras, de lo que fue dicho y de lo que no, pero también de los usos y los abusos de la memoria, que son los temas centrales de este libro. Es que estamos aquí juntos para dialogar con Norma y que te sientas muy bienvenida y para iniciar este diálogo, ¿verdad? Gracias, Rubén, gracias, Adriana, gracias, Gabriel, gracias a Shalal por este magnífico encuentro que va a condicionar todo lo que yo tengo para decirle, porque la juventud de la audiencia, del auditorio, es decir, para decirlo de manera elegante, tuve 20 años en los 70, pero cuando veo jóvenes a los que uno viene a hablar de casi una prehistoria, es decir, siempre recuerdo el poema de Bertolt Brecht que él hace a los jóvenes del porvenir, diciendo: cuando nos juzguen, sean benevolentes, pero recuerden de lo que se salvaron. Entonces, yo creo que de lo que venimos a hablar es de lo que se salvaron, porque ustedes son todos nacidos y educados, por lo menos en nuestro país, nacidos y educados en libertad. Y no tienen nada que ver con ese pasado que venimos a recordar, pero sí tienen una responsabilidad con el privilegio que tienen, que es vivir en libertad. Algo que en nuestras generaciones, hay muchas generaciones que no han tenido ese privilegio. De modo que eso es lo primero que quiero decirles, en un día como hoy, que evocamos a víctimas del totalitarismo. O sea, víctimas, personas que otros decidieron que fueran víctimas. No fueron accidentes naturales, accidentes por enfermedades, más. Otros decidieron hacerlos de víctimas. Hoy hemos hablado todo el tiempo, yo he aprendido muchísimo, siempre me desafían las generaciones nuevas, nacidas y educadas en libertad. Y quería asociar, porque tiene que ver con mis reflexiones, es decir, cómo los derechos humanos fortalecen a las víctimas. A los activistas de derechos humanos todo el tiempo estamos o denunciando, anunciando los derechos, y eso paradójicamente, estoy como una intuición que me gustaría ponerla como intuición, eso fortalece a la víctima. Me parece que después viene el riesgo, que es un poco lo que nosotros padecemos, que es hacer de la víctima un victimismo político, ¿no? Es decir, la víctima es víctima por lo que le han hecho, pero no por lo que sigue haciendo. Entonces siempre es muy difícil en una sociedad que se democratiza esa relación con el pasado, que no le es sencillo a nadie. Es decir, mi libro, yo he sido una persona, dan fe a ustedes que si hay algo que no me cuesta es hablar, he hablado mucho, he tenido una voz pública, he participado mucho en el debate público, y gracias a la pandemia hice silencio. Yo había ido a un congreso en Alemania, coincidió con la pandemia los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, el gobierno alemán había organizado una cantidad enorme de eventos, y yo fui al primero en febrero, que era un congreso internacional sobre la cultura de la memoria, de todos los continentes. Eso es cómo es difícil el tema de la memoria, qué se hace con la memoria, y no hay ni una fórmula, es decir, cada país lo resuelve, y ahí viene cada persona cómo lo resuelve. Yo regresé por Madrid, que es donde vive mi único hijo, y ahí me atropelló el COVID, y estuve 8 meses confinada en silencio. Digo, en silencio en serio y también metafóricamente, porque no tuve necesidad de Zoom, de cursos, ni de matar el tiempo. Fue un tiempo que me dio ese diálogo interior profundo, que uno se defiende. Yo no sabía que tenía tanto dolor, no me había animado, cubrí el juicio de las juntas, acompañé a mi madre, participé
en todo lo que fue el proceso de la democratización y los derechos humanos. Sin embargo, nunca me animé a preguntarme cómo había sido el destino de mis dos hermanos arrojados al agua en los vuelos de la muerte. No, es esa defensa que uno se hace, como el ser humano se defiende. Y cuento esto un poco para ser benévolos también, como cada persona, yo lo que me ha enseñado haber vivido tantos años, como dice Primo Levi, entre hundidos y salvados, que lo más difícil de transmitir es el dolor, porque es íntimo, porque es intransferible y porque da pudor. Entonces, desde mi silencio, que está de alguna manera en esa etapa que yo no tuve nada que ver, porque como estaba en España pidieron a una sobrina mía esa foto de mi familia, que para los que somos argentinos y de provincia, eran los días de domingo, nos vestían de domingo y nos llevaban a sacar la foto en el fotógrafo del pueblo para que quedara colgado en la sala de la casa, ¿no? Entonces a mí me conmueve mucho esa fotografía por la inocencia de esta familia, ignorando qué les esperaba la vida. Mis hermanos nada más que 20 años. Entonces desde mi silencio me permitió reflexionar sobre cosas que me han increpado siempre en las cosas de nuestro país. El poder del silencio en nuestro país. Esas madres de pañuelo blanco que se instalaron en la plaza pública, increparon al poder cuando la sociedad estaba muerta de miedo. Ya tenemos el primer silencio. El silencio siempre se hace silencio por miedo. El aislamiento, Hannah Arendt lo describe muy bien, como la soledad es un instrumento de las dictaduras, porque el miedo te aísla, te mete dentro de tu casa, se cierran los visillos para no ver lo que pasa en la calle, no ver lo que pasa en el mundo, nos aislamos, no podemos hacer política, si la política es esto que estamos haciendo, que es el diálogo en un espacio común, porque nos preocupan las cosas del mundo. En las dictaduras, si hay algo que se cancela, es eso. Entonces, después cuando vienen los tiempos de libertad, cada uno va manejando sus miedos como... Sí, por favor. Me parece que es interesante porque vos planteas el silencio como aislamiento, pero también sobre el tema como poder, pero también sobre este tema que nos convoca, se vociferó mucho, se habló mucho, y eso también ha sido un factor de aislamiento, porque el grito también genera miedo. Sí, por eso hay que hacer la evolución, ¿no? Voy a tratar de... Se hace miedo, se hace silencio por miedo, se hace silencio por pudor. Una sobreviviente de los campos en el juicio de las juntas, después que había contado horrores de lo que le había padecido, pasó al lado mío y dijo: me olvidé contar que me violaron. Yo como cronista fui a indagar a las mujeres y nadie quería hablar. Y ese es el aspecto tal vez más difícil de transmitir. Entonces hay un silencio de pudor. Se hace silencio por vergüenza. Es decir, porque no pudimos evitar sus muertes. Hay una culpa, hay una responsabilidad nunca debatida entre nosotros, que todos los países que han tenido que lidiar con el pasado, sus filósofos, sus intelectuales, hay muchísimos ensayos y trabajos sobre la responsabilidad y la culpa. Yo creo que cuando vino la democracia se recuperó la palabra jurídica, que fue el juicio. Del silencio del miedo pasamos a la palabra jurídica. Empezamos en los 90 a hacer una autocrítica a la violencia guerrillera de los 70, que si no era públicamente, después del primer vaso de vino, cuando nos encontrábamos, salían las cosas que habían pasado, y decíamos qué locura, y la carta de Oscar del Barco, un filósofo cordobés, que aparece una revista en Córdoba y hay una entrevista a un ex guerrillero que cuenta en la entrevista cómo su grupo, que era un grupo de Che Guevara en el norte de Argentina, había justiciado
a sus compañeros porque la adversidad del monte. Yo me acuerdo que leí eso y como el escalofrío que les provocaría a todos, pensé, pobres padres. Claro, Oscar del Barco, que había dirigido una revista que influyó mucho en nuestra generación, él dijo, yo no empuñé armas, pero sentí que habían matado a mis hijos, porque yo desde esa revista, es decir, apoyé la guerrilla en el norte argentino, ¿no? Entonces, es como hemos ido haciendo una evolución hasta la llegada del kirchnerismo con ese acto fundacional que es el del 2004, el de la ESMA, cuando el presidente de la nación, para los que no son argentinos, quita el cuadro del dictador de la pared, y ya eso uno dice, pero si precisamente hay que poner abajo quién fue, qué hizo, no dejar la pared en blanco porque vamos a correr la tentación de escribir encima y contar nuestra propia historia. Y fue muy emotivo el acto, porque era la primera vez que nuestra generación, para decirlo, iba después en la ESMA, que fue el campo de concentración más tenebroso, el de la Marina. Entonces tenía todo para tener una gran emotividad. Pero ya ahí hubo, a mis ojos, una utilización del acto, primero pidiendo disculpas en nombre del Estado, como que nunca se había hecho nada, cuando Alfonsín y los 10 primeros años de la democracia se había hecho el juicio a la Junta en un momento que la sociedad quería olvidarse de la dictadura, ¿no? de meterse en el pasado. Entonces esa evolución que veníamos teniendo con la incorporación de las nuevas generaciones, con sus preguntas, yo creo que fue cancelado, que esta es la dificultad que tenemos y que yo siento que casi me ha impulsado a escribir este libro, por la apropiación que se ha hecho de la memoria, ¿no? En democracia la memoria es plural, la construimos entre todos. Y ahí, para no irme de tu pregunta, yo creo que a partir de ese momento que se cancela, se congela la historia, dejamos de hablar, porque hay unos que gritan muy fuerte, el resto susurramos, y es muy impresionante, de la palabra jurídica a construir la palabra democrática, se llenó de gritos, y te llegamos a hoy a tener esta dificultad enorme de tener una conversación democrática, que no es otra cosa que respetar al otro, no personalizar y poder decir lo relevante, no es que se piense igual, lo relevante en democracia es la pluralidad y cuánto podemos respetar esa pluralidad, ¿no? Entonces, me parece que tu pregunta tiene que ver con eso. Yo tengo ahora el último 24 de marzo, que fue un día horrible, de un viento espantoso, y que se escuchaba los bombos y las bombas. Y la Plaza de Mayo, que era donde iban las madres de pañuelo blanco con su silencio a decir lo que no se podía decir, se ha llenado de banderas, de consignas, de bombos, de bombas, y todos aquellos que íbamos en silencio de a uno, no acarreados, que nos hacíamos multitud en la mirada, en reconocernos en ese silencio, eso hemos sido despojados. Las plazas hoy en Argentina ya no hay lugar para el silencio, es decir, hay lugar para el grito, para la consigna, para la uniformidad, que nos impide ir construyendo ya la conversación democrática. Porque yo he aprendido mucho hoy con las mesas, sobre todo la primera mesa, porque me doy cuenta que las nuevas generaciones de los cubanos, los venezolanos, a mí me maravilló, porque digo, tienen una actitud frente a la vida, ya no voy a decir a la dictadura, porque yo creo que la historia del hombre es su pelea por la libertad. Ustedes están sentados acá desde esta mañana porque en algún punto resuena, aunque lo de Corea del Norte nos parezca algo que nunca va a caer, la historia del hombre es precisamente la historia de la conquista de su libertad. Entonces, cuando digo esto,
vuelvo para que hagamos conversación. A mí me conmueve mucho esa foto familiar, porque estamos hablando del pasado, pero a mí me obsesiona mucho el porvenir. Y la educación siempre tiene que ver con el porvenir. Y una de las cosas de la relación con el pasado, lo decía la representante, la delegada de la Fundación Adenauer esta mañana, contando un poco qué hicieron ellos, es decir, frente a su pasado. Y tuvieron una convicción democrática, sabían que había que construir democracia para, es decir, protegerse o cambiar lo que hemos hablado casi es antropología, que cuando hay tanto autoritarismo se va creando como no el hombre nuevo, un hombre feo, porque tiene miedo, porque es obediente, porque no se anima a decir lo que piensa. Es decir, la democracia yo sigo creyendo y que es a futuro. Y en Alemania, como en Holanda, como en los países que han tenido que lidiar con el pasado, el debate de la educación es una educación para los jóvenes de la libertad con la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos, que tienen ustedes con ese privilegio que es vivir en libertad? Y entonces, yo cuando veo esta foto digo, ¿a qué universidades íbamos? En el caso, yo era adolescente. ¿Qué profesores tuvieron mis hermanos? ¿En qué mundo vivieron? ¿Quiénes fueron responsables por ellos o no fueron responsables? Que es tal vez mi dolor, es decir, más que he tenido que domesticar para no tener vida, que es un poco ese pacto entre montoneros y el campo de concentración de la Marina, donde ahí pasaron cosas siniestras. Es muy difícil acercarse. Yo creo que el tiempo las va a traer, no tengo ninguna duda, pero que ahora es muy difícil, porque ¿quién puede juzgar? ¿Quién sabe qué hubiera hecho en ese lugar? Pero por otro lado, no se puede atenuar la responsabilidad de las dirigencias, porque ahí hubo claramente, es decir, mucho de lo que pasó ahí adentro estaba explicado por el pacto de Firmenich con Marcela, ¿no? Y en tu libro, y lo has expresado muchas veces públicamente, ¿qué ha pasado con ese espacio traído a la memoria contemporánea? Esto vos mencionás que la contradicción de llamar ex-ESMA a un espacio que no deja de ser lo que es. Y eso me dio, un poco hablamos de las preguntas, que uno en realidad lo que tiene es preguntas. Siempre me llamó la atención que desde el discurso oficial se empezara a nombrar ex-ESMA. Y yo decía, uno puede dejar de ser gordo, puede ser ex-gordo, yo puedo dejar de ser senadora, puede ser ex-marido, pero uno nunca deja de ser lo que el otro te nombra. Yo no voy a dejar de ser madre, no puedo dejar de ser hermano, porque es el otro el que te nombra. Entonces yo decía, ¿por qué se dice ex si mientras haya víctimas y mientras ese sea el lugar donde se recuerda a las víctimas, siempre va a ser lo que fue un campo de detención clandestina donde se hicieron, donde decir, yo no puedo, la verdad que no puedo y me protejo de imaginar qué es que arrojen a las personas al mar. Eso es, yo no. Vuelvo por atrás en algo que no todo el público estaba al tanto, para rehilar. Uno podría decir, siguiendo tu reflexión, que hubo un momento en nuestra recuperación, en la historia de la recuperación democrática, donde sí hubo conversación sobre el pasado. En los 90, pero también más tarde, porque vos citás el libro de Oscar del Barco. La carta de Oscar del Barco se tradujo en un libro en el cual participaron muchísimos intelectuales y protagonistas de aquellos años, ¿no es verdad? Sí. Digamos, construyeron una conversación acerca de un tema sumamente álgido, ¿sí? Sí, siempre dentro de las universidades, ¿no? Sí, fue académica. Sí,
Pero eso fue posible en algún momento. Fue posible. Lo que a mí me impresiona es de cara a la sociedad, ¿no? Es decir, cómo también, yo no creo, y esto soy muy crítica, creo, por lo que ha concitado el libro, yo creo que el Papa Francisco se equivoca cuando se habla de reconciliación, que se pone una víctima y un verdugo. Yo creo que eso no sirve, que si lo importante es poder dar testimonio, poder dialogar, pero no volver a congelar la historia en víctimas y verdugos. Es cierto lo que dices, y también es cierto lo que apareció en ese debate, ¿no? Porque ese debate tenía que ver, entre otras cosas, sobre la responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién se hace cargo, de algún modo? Y si nos hacemos cargo, al menos esa era la pregunta lanzada al ruedo, de esas muertes, ¿no? Que no habían sido ocasionadas por el accionar represivo, sino por los propios integrantes de la insurgencia, ¿no? Entonces me parece que ahí había una pregunta que daba, o que era una verdadera estocada y que abría un campo de reflexión y que se tradujo en esa polémica, ¿verdad? Y nada más ni nada menos que se tituló No matarás. Sí, ese es un debate precioso, no sé si es la palabra, ¿no? Sí, un debate intenso que fue necesario. Sí. Y ¿por qué lo traigo? Primero porque lo nombraste y porque da cuenta que en algún momento, no hace mucho, o tal vez sí hace mucho, hace ya más de 15 años, fue posible sostener esta conversación entre posiciones tan diferentes, ¿no? ¿Y te parece que eso que a mí me parece que lo que viene a congelar eso es el kirchnerismo con esta versión con la apropiación de la memoria? Bueno, sí, que es a lo que vos te dedicaste gran parte del libro. Y Adriana hablaba recién, trajo a colación el tema de la ESME. Yo, si no mal no recuerdo, en algún momento te invitamos o hubo la posibilidad de recorrer el espacio, ¿no? Y vos te negaste a ir a la ESME. Yo nunca fui. ¿Qué fue lo que te impulsó ahora? Me parecía que no podía escribir un libro donde yo me ocupaba de la ESMA a través, porque para todos. Yo en el confinamiento me habían prestado un departamento que tenía gustos literarios que no eran los míos. Entonces, como a pesar de la edad soy muy tecnológica, yo tengo todo en mis teléfonos, en mi iPad, en mi computadora. Entonces, obligada a leer, volví a leer lo que son mis temas, y entre los libros que tenía, que nunca había leído, primero me conmovió mucho el libro, que es un libro que se llama Ese infierno, que escriben 5 sobrevivientes de la ESMA. Y la verdad que lo leí, lo desleí, me provocó sentimientos que yo tuve que domesticar para ir limpiando mi alma, aunque sean palabras no apropiadas, para poder llegar inocente. Claro, y ahí fui encontrando cosas que fueron las que me desafiaron, ¿no? Yo no hubiera escrito este libro, no lo tenía, no era algo que estaba. A veces, digo, con esto que dicen que es medio mediúnico la escritura, yo tengo la sensación que me fue escrito. Yo empecé a escribir sin ningún orden. Te darás cuenta que tiene ha ido. Y la editorial, que siempre te necesitan etiquetar, opciones de denuncia. No, digo, yo no denuncio, he trabajado sobre lo que hay. Y la verdad que me perturbó mucho lo que hay por lo no dicho. Es decir, que está ahí, pero no queremos ver. Posiblemente habrá que esperar el tiempo para poder acercarnos. Es decir, yo estoy ahora apreciando mucho lo que es el tiempo en relación a la memoria o a lo que es doloroso. Y después hay cantidades enormes de otros países, sobre todo que es tan fácil compararse con Alemania, ¿no? Nuestras víctimas con las de Alemania. Pero tiene que ver un poco, a mí me perturba
¿por qué los que fueron perseguidos persiguen? Hoy hemos hablado de Nicaragua, hemos hablado de Venezuela y hemos hablado de Cuba. Eso me increpa. Ahora, cuando uno va a ver cómo otros sobrevivientes, el caso de Rousset, que es un sobreviviente francés que empieza a escribir, no hay muchas, no es Primo Levi, Lana, Mería, pero no es la actitud de salir a escribir, es lo más difícil. Bueno, este hombre empieza en el año 49, convoca a los deportados del campo donde había estado para que denuncien los campos de trabajo de Stalin, los crímenes de Stalin. Y como la mitad de los deportados eran del Partido Comunista, terminan denunciándolo como traidor a la Unión Soviética. Bueno, y eso uno ve cómo opera hoy, es decir, yo he visto cómo en la Cámara, es decir, muchísimo, cómo el oficialismo kirchnerista chantajeó emocionalmente al resto. Hay un montón de leyes que uno dice que si uno defiende los derechos humanos no puede aprobar estas leyes. Y sin embargo, como siempre era la carga emocional, yo podría contarles miles de anécdotas de situaciones en las que las leyes de reparación que se malentienden, que los tratados internacionales dicen que cuando el Estado viola derechos humanos hay que reparar, no dice si hay que darle un beso, un peso o una casa. La reparación en la sociedad en la que vivimos siempre es dinero. El peronismo, el kirchnerismo vino con un proyecto para reparar a las víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo del año 55. Entonces yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos y les mostré que las leyes de Alfonsín no ponían plazo. Las leyes de Alfonsín eran del 83 para atrás, de modo que todas las víctimas vivas entraban dentro de eso. Y bueno, firmamos el dictamen, yo era la que defendía esto en él. Y como trajeron 4 viejitos, digo, yo tengo que cuidarme las palabras, que eran sobrevivientes de los bombardeos, en ese corralito que hay en la Cámara, y nadie se animó a contrariar. Yo me quedé como colgada del pincel, nadie se animó. Entonces hay como un chantaje emocional. Yo no creo que se haga deliberadamente. Creo que es decir, hay algo en relación a la emoción, que por eso es fácil que algunos que no tienen la emoción y que sí utilizan, hacen victimismo, porque yo creo que eso es lo que hay que diferenciar, lo que es la víctima y lo que es el victimismo. Es decir, mi madre fue una mujer muy inteligente y de mucho coraje y de mucha, es decir, alegría con todo lo que aprendimos todos con ella, y dejó de ir. Ella fundó organizaciones de derechos humanos en Córdoba, y cuando dejó de ir, yo le pregunté, ¿por qué no vas? Y me dijo, porque ahora hacen discursos. Y a mí me pareció... Bueno, porque era un poco esto, decíamos, de lo opuesto al silencio, ¿no? Es decir, pensaba también en este ejemplo que mencionás, y quería preguntarte cuánto de estos silencios y estos gritos alrededor del pasado nos han ayudado a construir un mejor presente. Hoy no podemos soslayar la actualidad. Hay mucha gente que está comparando el juicio por la asignación de obra pública con aquel juicio a las juntas, ¿no? En un nunca más en su momento de los derechos humanos, y ahora a la corrupción, que también está relacionada con los derechos humanos. Digo, ¿podemos hacer un hilo conductor de aquello con esto? Sí, siempre hay, ¿no? Yo creo que, como hablábamos con Rubén antes, yo creo que ¿qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad? Una dictadura, una guerra civil, y nosotros tenemos la humillación de una guerra perdida. Algo más grave ha vivido nuestra sociedad? Y sin embargo, me parece que no hemos tomado conciencia. Hay una banalización, y esto es lo que a mí me impresiona. En relación al juicio hay una tentación, efectivamente, es un hito histórico, pero con el juicio de las juntas
como todo había sido clandestino, desde las bombas de los guerrilleros a los campos de detención, no sabíamos la dimensión de lo que había. La palabra jurídica, estos sobrevivientes que con coraje recuperan su palabra y nos cuentan y reconstruyen lo que fue el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado, la sociedad no lo vio, fue un juicio hecho a espaldas de la sociedad. Tuvieron que aparecer los hijos para que ya nadie dijera, no pasó lo que pasó. Entonces ha habido un proceso de verdad. En cambio, con la corrupción, desde los 90, los periodistas, los libros, la sociedad tiene la experiencia de corrupción. Los periodistas trabajan con indicios, van contando, te cuentan, pero la sociedad solo va a creer cuando haya una sentencia judicial. Hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces yo en estos días estoy pensando, la verdad prescinde de la justicia prescinde de la verdad. Tenemos que elegir entre verdad o justicia, ¿no? O porque como no creemos en nada, ahora nos aferramos a la verdad y qué maravilla lo que ha hecho este fiscal, dándonos una lección cívica, porque más que el denunciar las pruebas y todo eso, su alegato es un alegato a qué es la república, a por qué el límite de poderes y la democracia y los derechos humanos, y vincula derechos humanos con corrupción. Es decir, nunca hemos tenido un discurso oficial en la justicia con semejante... ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho cuando salimos en los primeros años? Sí. ¿No? Norma, a mí, volvemos un poquito para atrás, y porque me interesa saber qué es lo que viste en esa visita a la ESMA, qué es lo que a tu juicio como lugar de memoria ahí no está, o debiera estar, y vos sentiste que no estaba. ¿Qué era lo que a tu juicio sobraba en el relato, si es que había algo que se podría decir? Yo no había ido nunca a la ESMA porque fui muy crítica del museo de la ESMA. Es decir, primero que se hizo de manera inconsulta. Yo en la época era senadora, convoqué a una reunión con sobrevivientes que eran muy críticos a que se hiciera el museo como se estaba haciendo, y además hubo hasta problemas se hizo mal, se presentaron convenios que no se habían hecho. Eso yo fui testigo porque estaba en la legislatura, y cuando tuvimos noticia de los asados, yo me acuerdo que me sentí violentada y escribí sobre eso. Sí. Es decir, que me violentó siempre la profanación del lugar. No a los jóvenes, es decir, yo trato en lo posible con los jóvenes, no es demagogia, es decir, ¿qué responsabilidad tenemos los adultos? Se loteó la ESMA, le das a cada organización. Entonces, bueno, es decir, resignificar la vida de la dictadura se resignifica con democracia. Por supuesto que hay que cantar, hay que bailar, hay que celebrar la vida, pero ese lugar de muerte a mí me hizo escribir antes del libro, y bueno, mis hermanos no están ahí está lo que les hicieron. De modo que cuando fui, ya fui como muy preparada, muy predispuesta, esa es la palabra. Y además, esto del humor que te da siempre resorte, primero que no era, yo fui el aniversario, el día del aniversario del secuestro. Ya había sacado las restricciones del COVID, pero no me había anotado para hacer de la visita. Y llego y me doy como una pareja casi de picnic, él con una camiseta con una inscripción en inglés, tomando mate, fumando, y no. Entonces yo digo, ¿usted quién es? Y me dice, soy oficial de la Policía Federal. Le digo, hombre, ¿y usted no tiene uniforme? No, dice, acá no se usan uniformes. Digo, pero usted es oficial de la democracia, tiene que llevar el uniforme de la democracia. Lo que hay ahí son lo que hizo la dictadura. Así que ya te das cuenta la distorsión en la apropiación que hay. Después, como tuve que esperar, empecé a ver todo
la gente que llevaban, yo, viste, a todos les golpeaba el vidrio y decía que quería entrar. Me lo tomé más para desdramatizar. Entonces la imagen de mi hermana sí está en el vidrio, y ya la narración primera a mí me violentó, porque yo iba en silencio. Es decir, porque siempre me impresiona la ausencia de rituales entre nosotros. No hemos hecho el ritual colectivo cuando alguien se muere, no hemos hecho nada, a no ser consigna y el discurso. Ese gesto que todas las sociedades, todas las culturas tienen, haces un ritual. A vos cuando se te muere alguien, que ya que te abrace a alguien, en ese segundo, eso que hemos ido construyendo los seres humanos, que nosotros no tenemos. Entonces, entrar a la ESMA con un videoclip que no sabía si eran golpes de un rock o golpes de metralla, en blanco y negro, con consignas que se cruzan y que además están falsificados. Primero que es tan compleja con el Che Guevara, con Perón, a mí me violentó. Bien, pero eso es el ingreso, ese es el hall de ingreso, y después hay la construcción de una narrativa. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Yo nada me sorprendió, nada me sorprendió porque encontré todo lo que yo ya sí conocía, porque había escuchado los testimonios en el juicio. Yo recuerdo que en el mes de julio, que fue cuando se hizo la reconstrucción en el juicio, estaba preparado como una telenovela, no podías dejar de ir porque se iba armando a través de los testigos. Así que yo tengo he escuchado muchos testimonios, y he escuchado testimonios íntimos de la época. Cuando vos referís a los 90, cuando fue el juicio, pensar que pasaba mi vida, como digo, entre personas que habían sufrido, que padecieron. Entonces eso también me protegió de mi propia intimidad. Entonces yo me separé del grupo, el chico que hacía la guía, muy discreto, muy reconociéndome cosas que faltaban ahí. ¿Qué era lo que faltaba? En relación, bueno, yo no me acuerdo porque yo me separé porque quería imaginar de dónde salían los vuelos. Entonces, ¿qué me provocó? Ahí no hubo 3.000 personas. Ahí debe haber otros lugares que no están, si se ha tomado la casa del comandante, que es un chalecito típico de los militares, que vos vas y decís, acá no hubo 3.000 personas. Te perturba mucho la parte de arriba, donde sí uno ha visto fotografías y ha escuchado testimonios de donde los tenían engrillados. Después, claro, la pecera, que era donde estaba el grupo de la documentación y demás. Cuando no te podés imaginar, no podés nombrar, forzadas al trabajo. Para los no argentinos, en la ESMA se creó este comandante que quería ser el nuevo Perón, hizo las cosas más siniestras, utilizó a las presas desaparecidas para que hicieran contestaran, hicieran documentos o a la prensa para las denuncias que venían del extranjero. Pero después también había esas cosas, yo lo supe después por el libro, de que las sacaban y vos podías ir al ministerio, como hay un relato de una madre que va a buscar a su hija y quien le atiende en la Cancillería es una presa desaparecida. Todos recordamos el testimonio de Víctor Basterra, lo de Víctor Basterra en el juicio, y les recomiendo que lean la crónica de Borges, 22 de julio, que Borges escribe en una crónica lo que ninguno de nosotros escribió en 6 meses. Y ahí, ¿por qué no es igual el juicio de las juntas con aunque sean... Bueno, en el juicio de las juntas no nos dejaban usar grabador, o sea, que era oral para adentro, pero no era público porque la voz no salía. Bueno, coincidamos también que la materia que se está juzgando es ampliamente diferente. Por más que nos parezca aberrante la corrupción, aquí estamos hablando de una masacre organizada. Pero lo que ha dejado, ¿no crees que ese Estado terrorista, como no le contrapusimos república y democracia,
facilitó esto que estamos todos horrorizados de ver la corrupción del Estado. Sí, la corrupción que se mantuvo. Una pregunta, Norma. Una pregunta. Vos recorriste otros lugares de memoria, no digo los de Europa, aquí en Buenos Aires, por ejemplo, el Parque de la Memoria. Digamos, es un lugar que has frecuentado, que has sido, porque tenías una cierta a mí me conmueve, el Parque de la Memoria me conmueve, yo te lo he dicho 1000 veces, lo de Rosario para mí debe ser el más, no sé qué ponerle como adjetivo. Sí. Es decir, no hay consignas, no hay golpes bajos. Pero me refiero al de aquí, Sí, al parque. Sí, pero te estoy elogiando Rosario porque en haber comparado lugares. Sí. Y después, bueno, los alemanes tienen códigos de ética para armar museos. No entra la política, es decir, todos los historiadores, están prohibidos los golpes bajos. Es decir, hay toda una forma de acercarse a la memoria. Eso le quería preguntar y a los dos. Sí, dale. Porque me parece que parte de la necesidad para hacerlo universal es precisamente despartidizarlo, dessectorizarlo. ¿Cuánto de esa sectorización, de esa apropiación de un partido o de una facción atenta contra esta internalización colectiva y cómo podrían colaborar los espacios como los que estaban mencionando? Yo brevemente digo, si bien he trabajado desde hace muchísimos años en procesos de memoria y de museo, digo primero algo que ya había dicho Beatriz Arlo hace 20 años y que yo no le hice caso mucho. Yo creo que con respecto a los museos de memoria es importante que pase un tiempo, una perspectiva histórica. No digo que se deba esperar tiempo para recordar y para memorar, pero sí la perspectiva y la distancia permite construir más sosegadamente. No lo digo solamente para el caso argentino, en el caso colombiano, que he colaborado también en comisiones de trabajo, mientras la guerra estaba teniendo lugar, se estaba o se sigue pensando en el Museo Nacional de la Memoria, mientras los crímenes se siguen sucediendo. Ahora, yo entiendo la necesidad de los familiares y de las víctimas de ser recordadas y ser consideradas. Pero ahí se abre otro campo que tiene que ver con el corazón más álgido de los museos, me refiero a los museos, que tiene que ver con los guiones narrativos. Y sabemos cómo se transmite la memoria y cómo se cuenta esa historia. Y cómo se cuenta esa historia, yo lo sé y todos lo sabemos, que estamos dispuestos a agarrarnos de los pelos y a jugarnos la vida, porque no debatimos algo menor cuando contamos una historia. Por eso me interesaba su impresión, no solamente de la ESMA, y le pregunté por el Parque de la Memoria, porque es un lugar que también estuvo atravesado y está atravesado por miradas. Cuando Tzvetan Todorov visita Buenos Aires y visita el Parque de la Memoria, justamente ahí él se hace una pregunta que tiene que ver, bueno, ¿qué me dice a mí de por qué murió esta gente? O por qué esta gente está ausente, ¿no? Dice, recorro todo este espacio y no hay ninguna respuesta en densidad histórica, ¿no es verdad? Bueno, claro, porque dar esa respuesta implicaría un trabajo y también entrar en encrucijadas del relato. Entonces digo, a veces creo que respecto a los museos de memoria hay una confianza, y lo digo para diferentes clases de museos de memoria, no solamente para el terrorismo de Estado en Argentina, hay una confianza desmesurada. Primero, una confianza desmesurada en que la memoria es una frontera contra la barbarie. Eso es mentira. Pueblos absolutamente memoriosos han cometido atrocidades y pueblos fuertemente memoriosos pueden olvidarse o pueden hacer un uso y abuso de esa memoria para cometer cosas no iguales, pero sí muy dolorosas sobre sus semejantes. Así que la memoria no es garantía. Y un museo de la memoria tampoco es garantía absoluta. Sí puede ser plataformas
en las cuales se puedan difundir mensajes cívicos, de democracia, de pluralismo, de comercialización. Ahora, esa confianza. Y esto que vos decías, Adriana, creo que es lo que permea el libro, que cuando la memoria es tomada mezquinamente y partidariamente, digamos, y que es la gran dificultad para arrebatársela a eso, ahí la memoria deja de ser plenamente efectiva, deja de ser de todo, que es el tema de silencio, ¿no? ¿Verdad? Por eso yo rescataba esa mención que hace Norma de la polémica del barco, cuando hubo, diría, yo no quiero construir míticamente nada, hubo un momento donde parece que todavía era posible discutir entre quienes tenían diferentes perspectivas, y eso lentamente por una cuestión partidaria, justamente más mezquinamente, estratégicamente partidaria, uno siente que se pulverizó. Pero vuelvo a decir, que hay que ser muy cauteloso en esa confianza desmedida, casi boba, en que si tenemos memoria, el horror no se repite. Eso es mentira, ¿no? Y que la pedagogía de la memoria, bueno, sí, uno puede desarrollar, ¿cómo se dice? Yo cierro con esta pregunta porque me parece siempre muy clara. Una vez en un encuentro acá en Buenos Aires estaba el director educativo de Mauthausen, no de ex-Mauthausen, de Mauthausen. Y entonces le preguntaron, él contaba, era un israelí. Y entonces él contaba lo orgulloso que estaba cada vez que venía. Y dice, mira, en el año tal pasaron 150.000 jóvenes por Mauthausen y estudiantes. Dice, pero cada vez que vuelvo a casa y veo la cifra de los números de jóvenes que pasan, creo que hay que cerrar Mauthausen, porque creo que les estamos dando ideas para nuevas masacres. Él decía, vuelvo a casa, abro los diarios, en ese momento abría los diarios, veo lo que pasa en Europa, digo, yo creo que hay que cerrarlo porque le estamos dando nuevas ideas. Ni qué decir del fracaso de los recorridos por los lugares de memorias bajo el lema de la Marcha por la Vida que se hace por Europa, de la cual yo fui protagonista, y Yair Lapid, el gran historiador israelí, ya escribió libros sobre eso. Hay una confianza desmesurada, creyendo en que pasar por un lugar de memoria, hacer un ejercicio de memoria, te dota ya de un antídoto contra la barbarie. Y creo que sobre eso hay que discutir. Y no sería necesario, además, pensaba en una consigna que ¿no? ni olvido ni perdón, y pensaba si no tendríamos que reformularlo en olvido y perdón. Yo creo que eso es lo que dices. Yo he ido acompañando un grupo de acá, de adolescentes, a la casa de Ana Frank. Y nos cerraron la casa de Ana Frank. Sí, fuimos con público, pero a la noche con público. Y cuando yo vi a esos adolescentes casi en trance, en la habitación donde Ana Frank escribió su libro, yo que no soy docente, dije, esto no se puede hacer eso, y había docentes. Entonces yo después, no dijeron nada, esos son los silencios nuestros, ¿no? Porque la habían invitado, no sé por qué. Pero yo digo, no podés transmitir la memoria, no puede ser el hecho emocional a un joven. Te cuento una cosa que he descubierto hace poco, que me gusta mucho. Por ejemplo, en España, que también están con el tema de la memoria histórica, hay un programa que se llama Los Ruteros, y son jóvenes que van a reconstruir el camino de sus exiliados, el bisabuelo, el vecino, y me parece una actitud mucho más vital, mucho menos. Yo no creo que la memoria uno la transmita, si tenés un momento de conmoción, de emoción, tenés empatía, pero yo creo como vos también, creo que hay que poner tiempo, porque pasa con uno. Yo cuento, también cuando fui a escuchar a Graciela Fernández Meijide, cuando presentó su libro, El Diálogo, cuando hicieron el video, y yo quedé al final, y cuando vi que ella toma la silla de ruedas de Leis,
que lo habíamos escuchado, pero yo no sabía que él estaba en silla de ruedas. A mí me desencadenó un llanto que tuve que salir corriendo porque no podía parar de llorar. Entonces yo no sabía que tenía ese dolor guardado, ¿no? Entonces digo esto que es íntimo, esta es la mayor intimidad que uno tiene. Yo he empezado a hablar en los últimos, así como hablo mucho, he empezado a hablar en los últimos 15 años. Es decir, al inicio de la democratización no era algo fácil, ¿no? Pero ¿qué espacio hay en estos espacios colectivos o en esta memoria colectivizada para ese sufrimiento personal? Creo que en tu libro vos mostrás ese descubrir, ese abrazar tu dolor y pero ese... sin dolor. Sin dolor. Yo la verdad que no tengo, por suerte, bueno, hay un escritor de Israel que dice que el dolor es más fuerte que la ira. Y la verdad que es mucho más fácil enojarse que bancarse el dolor, ¿no? Pero cuando uno descubre eso ayuda mucho. A mí las declaraciones de Vaca Narvaja me sacaron de eje, pero no salí ni a contestar ni a nada. Usted es un irresponsable. Y eso me demostró que tengo guardado también ahí la última, ¿no? Que haciendo una reivindicación. Sí, yo ahora no tengo sufrimiento. No sé qué me preguntaba. No, me ha hecho, sí. No, yo creo que en términos colectivos, si pudiéramos hacer eso, es muy sanador, para usar palabras. Es decir, me gusta, en homenaje a nuestra compañera brasileña acá, los brasileños tienen una expresión muy linda: lave mi alma. Y esa es la sensación que yo tengo, que cuando uno lava el alma puede ir mucho más leve hacia el porvenir, ¿no? Y sobre todo no sentirse víctima. Yo creo que ahí es donde está Por eso he abrazado los derechos humanos, que son esta religión laica, como dice Elie Wiesel, porque los seres humanos no nos sentimos iguales, no somos fraternos, no somos razonables, nada de eso. Por eso es necesario tener una normativa de derechos humanos, esta bella utopía que nace de las cenizas del nazismo. Esa fue una respuesta, esa fue tal vez, como explicaba Gabriel, eso fue la construcción, el debate, la inspiración que los chinos, que Argentina no participó tanto en la elaboración, y el compromiso de Eleonora Roosevelt. Es decir, esos son hechos en la historia de la humanidad, porque es la más bella utopía que tenemos, que no se cumple, pero que después ha encadenado a los países jurídicamente, un poco lo que se ha hecho hoy acá con Corea del Norte, que es una cosa tan alejada, tan lejos nuestro, que ignoramos. Es decir, te confronta con eso, y si pertenecemos en la terminología de derechos humanos a la gran familia del hombre, a la agencia de la humanidad, tenemos que trabajar para no ser indiferentes, porque cuando uno analiza los silencios, en nuestro país hay muchos silencios, hubo mucha, porque se dice exesma, pero por ejemplo cuando se dice en dictadura cívico-militar, claro que la dictadura tuvo sustento cívico, de buena fe, por intereses, pero llamar cívico-militar es decir, cívico es derecho, dictadura es obediencia, ¿no? Hasta las palabras nos delatan. El concepto de cívico-militar se instaló en un momento preciso, ¿se acuerdan? Digamos, imposición, ¿no? Imposición. Sí, fue una imposición dentro de lo que era el conflicto en aquel momento. Creo que era creo que coincidió con la época de la 125, la disputa con Clarín, y ahí empieza con insistencia el concepto de cívico-militar. Alguien me puede corregir aquí, pero creo que en ese momento, porque previamente se hablaba de dictadura militar, ¿no, verdad? Muchos de estos conceptos están en los materiales de estudio, se han incorporado a los manuales,
Ya estamos llegando al fin de la charla y me encantaría cerrar este día en recuerdo de las víctimas del totalitarismo con alguna idea de cómo construir desde ese dolor, desde ese silencio, desde los miedos, desde todo lo que significa el totalitarismo, pero en qué medida pueden ser vitaminas para la democracia. Lo primero que les dije, sean responsables con el privilegio que tienen, que es vivir en libertad. Muchas generaciones en nuestro país no tuvieron ese privilegio y es hermoso el poema de Bertolt Brecht, recuerden de lo que se salvaron. No sé, a lo mejor querrán alguien hacer eso. Si tienen preguntas. Agradecerles que están desde temprano, ha sido una jornada intensa. Ahí sí. No sé si me pueden pasar el Hola, hola. Primero, muchas gracias por la exposición. Y segundo, la pregunta va de la mano con una terminología que usó Norma, y es si consideran que existe una relación directa entre la apropiación política de la memoria, por un lado, y la posterior banalización de los derechos humanos por parte de la sociedad. Gracias. Sí, un poco era lo que decía antes, ¿no? Me parece que en la medida que no hemos tomado conciencia, porque ha sido un proceso zigzagueante también, es decir, cómo nació la democracia de la manera más auspiciosa, con el juicio de las juntas, pero después vinieron las leyes de obediencia debida, el punto final, y todo fue zigzagueante, y eso nos impidió tener una evolución como un poco más tranquila. Pero sí, yo creo que en la medida que no tomemos conciencia, y lo malo es que este debate no puede ir a los programas, los simulacros de debate de la televisión, porque ahí me parece que es la mayor banalización, ¿no? Pero sí, una pregunta para Norma, perdón, ¿puede ser? Sí. Porque en estos últimos años, Norma, vos planteás desde el 2003 con los años del kirchnerismo, pero hubo 4 años en los que no estuvo el kirchnerismo, ¿sí? ¿Qué pasó en materia de derechos humanos? ¿Qué pasó en materia de memoria? ¿Qué pasó en materia de reparación? Porque si no parece que desde el 2003 al 2022 fueron, sin embargo, hubo 4 años en el medio. ¿Qué pasó en aquellos años? ¿Te refieres? A los años del macrismo, digamos, porque aquí hay gente de otros países que va a pensar que fue una continuidad, y tal vez para tus ojos ha sido una continuidad. ¿Qué pasó con los temas de derechos humanos y memoria? Bueno, yo voy a seguir lo que dice Hannah Arendt, que es pensar. Pensar es la experiencia, y yo esos años fui directora del Observatorio de Derechos Humanos. Había denunciado, y hay que anunciar. Es decir, a ningún legislador, diputado o senador, en épocas que no son de su partido en el gobierno, se le niega la posibilidad de enunciar la voz sobre estos temas. Eso es lo que digo. Y de plantearlo en su banco. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa es que se lleve adelante por el Ejecutivo y que el Ejecutivo lleve adelante políticas públicas. No, en el Parlamento este fue un tema apropiado también. Si piensas que la Comisión de Derechos Humanos la dirigía el hijo de Estela Carlotto, Remo, y ellos vinieron con leyes que eran, a mis ojos, y creo que a los ojos de cualquier demócrata, eran unas regresiones de derechos humanos, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue una conquista de la democracia, con un compromiso de las genetistas que no venían de la política, pero que entregaron todo. Bueno, eso fue restringido nada más que para lesa humanidad.
Y eso abrió, a mis ojos, me abrió otro campo de los derechos humanos de la democracia, que hoy las personas que han sido apropiadas porque fueron robadas o entregadas, apropiadas, ellos te corrigen, dicen no hay adopción. La chica pobre que le sacan el bebé para entregarlo, la chica rica que por bochorno social entrega a su hijo, y hay un universo de personas en nuestro país que no pueden ir al banco a hacerse una prueba genética gratis porque se ha restringido. Entonces yo siento que en esos 4 años yo pude trabajar ya no denunciando. Aprendí mucho, trabajé mucho para que la legislación nuestra fuera concordante con los tratados que Argentina había firmado. Entonces, dentro del Parlamento nos ponían de ejemplo, inclusive afuera del observatorio. Para mí fue un periodo de un enorme aprendizaje que me permitió reconvertir mi historia personal en beneficio de algo en lo que yo he abrazado como vida personal y política, ¿no? ¿Teníamos una pregunta? Sí. Bueno, primero buenas tardes. Norma, yo soy de la generación que creció con que fue una dictadura cívico-militar, que el 24 de marzo, además de ser como un día de memoria, es como un día que se va a la plaza a celebrar, y me dejaste con muchas dudas ahora. Quería preguntarte qué pensás vos, que hablabas tanto de la responsabilidad. ¿Cuál sería la responsabilidad para nosotros hoy como jóvenes, como para pensar en lo que pasó como distinto a cómo nos fue enseñado todos estos años en el colegio? Yo creo, y esto no es mío, a mí me encanta esa frase de Hannah Arendt que dice que la verdad es anterior al pensamiento. Yo creo que cada uno de nosotros hay que dejarse llevar por su propia intuición, por su propia necesidad de saber, por su propia curiosidad, y construir, pensar libremente, pensar sin dogmas, pensar en la medida de tu curiosidad, lo que te hace ruido, si te parece que el 24 de marzo tiene que ser feriado o no tiene que ser, pero esas cosas hay que debatirlas. Yo creo que no puede ser feriado, porque los niños ahora ven el 24 de marzo, no puede estar en rojo como un día feriado, que es cuando uno va a pasear, que es cuando los padres hacen las valijas para irse el fin de semana o el feriado largo, todo eso. Sobre todo pensar por ustedes mismos. Esta es si hay algo que yo quisiera dejarle, eso, piensen por ustedes mismos. Y eso siempre hay algo dentro de uno, lo que te haga, lo que te perturbe. Es decir, porque es cierto, cuando se habla muy fuerte, algunos gritan, el resto susurra, es muy difícil. Yo sé lo que es, y cuando hay, en mi época también era, si vos no militabas, lo que son los llamados espíritus de época, pero aunque si no puedes contrariar lo que te está molestando, que seas, así se construye la libertad de uno, ¿no? La libertad personal. Bueno, yo ante todo quisiera pedirles un aplauso para nos has permitido un poco hacer este proceso, ¿no? que está en el libro y que les recomendamos calurosamente, ¿no? De conectarse con ese sentimiento personal para salir después a la vida pública y hacerla mejor, y dejarnos también una idea de que la democracia se va construyendo así, con estos pequeños pasos. No sé si querés vos decir algo para No, yo quiero agradecerle a Norma, creo que porque ese libro abre, y creo que todavía nos debemos responder muchas preguntas sobre ese pasado, pero también sobre el presente, y también asumir las responsabilidades políticas del pasado y las responsabilidades políticas del presente. Quiero cerrar y decir, hubo posibilidades en estos últimos años de parte de toda la clase política, y creo
que si hubo sectores que se apropiaron, hubo otros que dejaron que se apropien y otros que dejaron abandonar este tema que es fundamental. No hay alguien que se apropia de los derechos humanos, sino hay alguien que deja que eso se apropie. Y sobre esto tenemos que pensar y sobre esto tenemos que discutir, y creo que es uno de los temas sobre los que el libro de Norma deja abierto. Bueno, creo que también eso es un mensaje para lo que preguntaba la joven, ¿no? De qué pueden hacer ellos, es no dejar que se apropien otra vez más. Muchísimas gracias. Gracias a todos.